Quiero. Tengo sueño. ¿Yo no tengo sticker? Bueno, uno ya. Ah, bueno, que ustedes. Origen, entonces pones ahí, tiene dos fascículos. Origen tiene dos fascículos. ¿Te acuerdas antes que te puse? Un fascículo que se origina de epitro, un fascículo epitroclear y un fascículo coronoideo de la apófisis coronoides del cúbito. Repito, tiene dos fascículos donde se origina el pronodor redondo. Un fascículo epitroclear y un fascículo coronoideo. Y se va a insertar, pones inserción, o sea, eso era origen, inserción, parte media de la cara externa del radio. Parte media de la cara externa del radio. Inervación. Acuérdate de algo que es muy importante. El nervio más importante en la región anterior del antebrazo es el mediano. Inervación, nervio mediano. Pronodor redondo. Ya, bueno, ya sabes que lo estaba perforando, ¿no? Me va a perforar y va a pasarlo nomás. Tiene que perforar e inervar. Inervación, nervio mediano. Acción. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Acción. Pronación. Pronación y también es flexión, ¿ya? Pones ahí. Pronación y flexión. ¿Sí? Ya está. Palmar mayor. Acuérdate que estos son, o sea, es un plano, ¿no? Como dijeras desde afuera hacia adentro, ¿no? Ese sería el plano más superficial. Este es el plano más superficial, el segundo, el tercero y el más profundo es el de acá. Bien. Palmar mayor, entonces pones origen epitrócleo. Ajá. Origen epitrócleo. Inserción. Segundo. Sí, algunos dicen, pero acá solamente le ponen segundo. Segundo metacarpeo. O sea, esos son los que le llaman las variantes anatómicas, ¿no? O sea, puede estar en el segundo y en el tercero, o a veces solamente lo encuentras en el segundo, pero más firmemente va el segundo metacarpeo. Ya, segundo metacarpeo. Inserción. La inervación es la misma que la anterior. No. Nervio mediano. Mediano. Su acción es flexión de la mano sobre el antebrazo. Flexión de la mano sobre el antebrazo y también del antebrazo sobre el brazo. Son los mismos músculos flexor. De la mano, ya si va el segundo metacarpiano, pues obviamente si se contrae vas a flexionar, ¿no? Vas a flexionar. ¿Cuál era? Flexión de la mano sobre el antebrazo y también ayuda a la flexión del antebrazo sobre el brazo. Palmar mayor. Es más delgado, o sea, si te das cuenta, o sea, más que todo, por ejemplo, las cosas que ves acá, estos son tendones nada más. Ese es el palmar mayor. Este tendón de aquí, palmar mayor y palmar menor. Los dos vienen juntos. Y si te das cuenta es tendón, porque el volumen en sí de esos músculos se encuentra aquí. O sea, acá es voluminoso. Ambos. Pero de ahí simplemente es un tendón. Y llega al segundo nivel. Segundo. Y el de acá iría más que todo. ¿Cómo se llama? El palmar menor simplemente va a la aponeurosis de la mano nada más. ¿Ya? Pero el otro sí, entonces,
Ten en cuenta. Y bueno, por debajo ahí vamos a ver unas relaciones ya. Bien, entonces palmar mayor ya está, ¿no? Su acción, su inervación por nervio mediano. Acuérdate, por nervio redondo, nervio mediano, palmar mayor, nervio mediano. Palmar menor. Igual, origen, ¿de dónde? Epitrócleo. Pero acuérdate de ese epitrócleo, pero si quieres pones por dentro del precedente, ¿no? Está más interno. Palmar menor por dentro del precedente, igual origen, epitróclea. Te pones ahí entonces, en inserción simplemente pones termina en la aponeurosis palmar. Termina en la aponeurosis palmar. Y también si quieres puedes ponerlo, ¿no? Que presenta también inserción en el abductor del pulgar, ¿no? Pero más se le conoce por lo que va a terminar en la aponeurosis palmar. Y parte en el, o sea, una pequeña porción en el abductor del pulgar. Igual, inervado por el mismo nervio, ya sabes, mediano. Mediano. Acción, lo mismo, este sí es netamente flexión de la mano sobre el antebrazo. Este solamente es flexión de la mano sobre el antebrazo. Y ayuda a tender o extender la aponeurosis palmar, ¿no? Palmar menor. Flexor de la mano sobre el antebrazo y extensor, o mejor dicho, tiende la aponeurosis palmar. Tiende la aponeurosis palmar. Listo. Cubital anterior. Este también va a tener dos porciones, dos orígenes, dos puntos de origen. ¿Ya? El cubital anterior. Entonces, origen, pones dos guiones. Uno es en epitróclea. Y el otro es en olecrano. Epitróclea y olecrano. El olecrano. Y le pones ahí, la inserción es en el pisiforme. Inserción pisiforme. Inserción pisiforme. El cubital anterior es la excepción de, o sea, no es inervado por el nervio mediano, sino por el nervio que lleva su mismo nombre, o sea, por el nervio cubital. El cubital anterior inervado por el nervio cubital. Acción, flexor y abductor de la mano. Disculpen, flexor y aductor de la mano. Abductor. Flexor y aductor de la mano. O sea, haría eso acá, flexor y aductor, acerca. Flexor, aductor, acerca. Aléjeme. Cubital anterior. Entonces esos cuatro músculos vienen a ser los que van a constituir el primer plano del grupo muscular anterior. ¿Ya? Anterior. Bien, con el segundo plano solamente vamos a tener un solo músculo, que en realidad sería un conjunto, ¿no? Un conjunto que sería el flexor común superficial de los dedos. Eso va a tener, entonces en origen, pones ahí, en origen tiene tres porciones. Tres puntos en los cuales se va a originar. Epitróclea es uno.
guión epitroplia. Segundo guión, apófisis coronoides. Origen, epitroplia, apófisis coronoides y borde anterior del radio. Borde anterior del radio. Pones entonces, y las inserciones vendrían a ser en los 4 últimos dedos. La inervación va a ser por el mismo nervio que inerva el pronador redondo, el pronador mayor y el pronador menor. O sea, por el nervio mediano. Su acción creo que está más que decir porque su acción la lleva su mismo nombre, ¿no? No, pero si quieres decirlo así, o sea, específicamente, porque ese es el flexor común superficial de los dedos. Puedes ponerlo ahí, el flexor común superficial de los dedos va a irse hacia lo que viene a ser, o sea, la inserción específicamente es en la falange media. ¿Ya? Pones ahí, falange media. Entonces, su inserción, o sea, su función principal vendría a ser la flexión de la segunda falange sobre la primera. ¿Sí? Así, o sea, hacer esto. Bueno, hacer esto, ¿sí? Eso acá, como si fuera mano en garra. La segunda falange sobre la primera. Primera, segunda y tercera falange. Eso se inserta en la segunda falange, o la falange media si quieres decirlo así. Entonces tú contraes, ahí se queda así. Esa es su principal función. Por eso se llama flexor, bueno, ese es el superficial de los dedos, porque es de profundo. Bueno, ya está. Número 6 sería, ¿no? Claro, 4, 5, 6. Ahí viene el flexor. Ya, para ir en orden, pones este flexor común profundo de los dedos, ¿ya? Flexor común profundo de los dedos. Ese va a tener 2 puntos de origen. 2 puntos de origen. Cara anterior del cúbito, pones. Cara anterior del cúbito. Cara anterior del cúbito. Y ligamento interóseo. Cara anterior del cúbito y ligamento interóseo. Inserción. 4 últimas falanges de los dedos, obviamente. O sea, en la tercera falange, ¿ya? Sí, distal, en la falange distal. Inervación. Acá con el profundo sí hay 2 cositas a tener en cuenta. Igualito, acuérdate que vas a tener 4 tendones, o sea, acá son tus 4 dedos, ¿sí? 4 dedos para 4 tendones en la falange distal. Las 2 porciones o 2 fascículos externos son para el mediano y los 2 fascículos internos para el cubital. ¿Ya? Inervación, pues. Entonces,
dos fascículos externos lo va a inervar el mediano. Dos fascículos internos el cubital. ¿Ya? Es un músculo que va a tener una inervación mixta. O sea, no solamente un solo nervio lo inerva. ¿Ya? Fascículos externos para el nervio mediano y los fascículos internos, o sea, dos fascículos externos, nervio mediano. Dos fascículos internos, nervio cubital. La función específica sería entonces doblar la primera falange sobre la segunda, o sea, hacer esta cosa que no puedo hacer. Hacer esto. No se mantiene. Algunos lo pueden hacer, otros no. O no sé si alguien que lo puede hacer. Bueno, más que todo se puede hacer cuando haces esto, no, ahí sí se puede. Es como que, bueno, si te das cuenta, o sea, es muy difícil que puedas trabajar una acción sin la otra, ¿no? Es como que se hace conjunto. Cuando tú haces esta acción, estás doblando esta falange, la segunda, sobre la primera, y a la vez estás doblando la primera sobre la segunda. Es como que el flexor común profundo y el flexor común superficial tienen que trabajar de la mano para hacer una sola acción. Pero el profundo es esta sobre esta, y el superficial es esta sobre esta. ¿No? Y me permiten hacer la garra, poder prensar las cosas, o agarrarme fuertemente. ¿Ya? Entonces, sería del flexor común superficial de los dedos, doblar la segunda falange sobre la primera, o la falange media sobre la primera, y el flexor común profundo de los dedos es doblar la falange distal sobre la falange media. Ya hablamos de su inervación, de su acción. Bien, ahora sí seguiría entonces pues flexor propio del pulgar. Les dije entonces flexor propio del pulgar. Origen. Origen también tiene dos porciones, cara anterior del radio y ligamento interóseo. Cara anterior del radio y ligamento anteróseo. Interóseo. Inserción, última falange del pulgar. Inserción, última falange del pulgar. Inervación, nervio mediano. Nervio mediano, entre paréntesis le pones nervio interóseo, o sea, es una rama del nervio mediano. Entre paréntesis, nervio mediano, entre paréntesis, nervio interóseo. Es una rama del mediano. Acción. Flexiona la segunda falange del pulgar sobre la primera, porque es verdad que el pulgar solo tiene dos falanges nada más, ¿no? Distal y proximal nada más. Vamos a hacer eso. Cuando quieres jugar, ¿tú cómo se llama esa guerra? Guerrita, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Guerra de pulgares, ¿no? ¿En serio puede hacer eso? Y lo puedes seguir. No lo sueltes. Bien. Y el último que seguiría sería el pronador cuadrado. Este le vas a poner una particularidad ahí, ¿no? Pones ahí músculo aplanado, cuadrilátero. Músculo aplanado, cuadrilátero, por eso se le llama cuadrado, ¿no? Músculo aplanado, cuadrilátero, situado en la parte inferior,
situado en la parte inferior del antebrazo. Situado en la parte inferior del antebrazo. Ahora si pones origen, borde anterior y cara anterior, o borde y cara anterior, borde y cara anterior del cúbito. Borde y cara anterior del cúbito. Inserción, lo mismo, cara anterior o cara y borde anterior del radio. Ese músculo va de cúbito a radio. Cara y borde anterior del radio. Esa es inserción. La inervación, la misma. Pones lo mismo. Nervio mediano, entre paréntesis, nervio interóseo. Nervio mediano, entre paréntesis, nervio interóseo. Su acción, pronar la mano y el antebrazo. Pronación de la mano y el antebrazo. Pronación. Eso, ¿no? Pronación. Supinación, pronación. Supinación, pronación. Tiene sentido porque como yo te dije, ¿no? Origen es en el cúbito y su inserción es en el radio. Si va de cúbito a radio, ¿de dónde hacia dónde jalo? Hacia el punto de origen. Si estoy acá originado, tengo que jalar hacia acá. Si yo jalo hacia acá, jalo, voy a pronar. Por eso se llama pronador cuadrado. Es un músculo más o menos cuadrilátero, o sea, forma un cuadrado que está en la parte inferior, solamente se encuentra aquí, ahí. Cuadra ahí, va de aquí a aquí, se contrae. Nada más. Entonces todos esos serían los 8 músculos del grupo muscular anterior, ¿no? Que van a estar situados o van a estar divididos en 4 planos. Plano superficial, pronador redondo, pronador mayor, pronador menor y cubital anterior. Segundo plano, flexor, el común superficial de los dedos. En un tercer plano vamos a encontrar al común profundo de los dedos y al flexor propio del pulgar. Y ya al último simplemente te queda lo que viene a ser el pronador cuadrado, que es un músculo aplanado y cuadrilátero que se va a encontrar en la parte inferior del antebrazo, ¿ya? Como que ya llegando prácticamente a muñeca, ¿ya? Bien, grupo muscular externo ahora. Supinador largo, origen. Origen, pones ahí borde externo del húmero, borde externo del húmero por debajo del canal de torsión. Borde. Borde externo del húmero por debajo del canal de torsión. O sea, si es tu húmero, borde externo, el canal de torsión iba de adentro hacia afuera. Cuando ya está acabando el canal de torsión, ahí. Entonces, por debajo de ese canal de torsión, borde externo del húmero, ahí se origina el supinador largo. ¿Hacia dónde? Pones entonces ahí es el punto de origen. Inserción. Apófisis estiloides del radio. Inserción. 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 Apófisis estiloides del radio. Inervación, pones ahí, inervación, nervio radial. Ojo, solo te estoy diciendo nervio radial, no te he dicho rama anterior, rama posterior, nada. Solo nervio radial, a secas. Nervio radial. Acción, acción, flexión del antebrazo sobre el brazo. Acción del supinador largo. Flexión del antebrazo sobre el brazo. Va a ayudar, obviamente, ¿no? Pero ¿cuál era el músculo más potente que ayudaba en la flexión del antebrazo sobre el brazo? Braquial anterior. Braquial anterior. ¿Lo ayuda el bíceps braquial? Sí, lo ayuda. ¿Lo ayuda el supinador largo? También lo ayuda.
Acción, entonces, flexiona el antebrazo sobre el brazo. Ya. Entonces pones ahora primer radial. Primer radial. Número 2, primer radial. Origen por debajo del supinador largo. Eso, lo que te estoy poniendo aquí va en secuencia, por si acaso. En secuencia va supinador largo, por debajo nada más va el primer radial y debajito nada más el segundo radial. Pero acuérdate que el supinador largo y el primer radial no son músculos epicondilios, porque el epicondilio, ¿quién era? Segundo radial, como te decía, ¿no? El supinador largo y el primer radial van a estar por encima del epicóndilo, justo ahí, ¿no? Debajo del canal de torsión, por encima del epicóndilo, no llegan al epicóndilo. Epicóndilo comienza a partir del Segundo radial. Sí. Origen del primer radial por debajo del supinador largo, o sea, por encima del epicóndilo y por debajo, ¿no? Ya. Entonces, primer radial por debajo del supinador largo, por abajo pones inserción, entonces inserción cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Cara posterior, inserción cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Inserción cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Su inervación va a ser igual que la anterior. Nervio radial. Nervio radial. Acción. Extensor y abductor de la mano. Extensor y abductor de la mano. Tiene sentido entonces, ¿no? Porque si estamos poniéndolo, eso está en la parte externa, ¿no? Todo eso es el grupo muscular externo. El segundo radial viene entonces más o menos de ese nivel, por debajo acá viene el supinador largo, aparece el supinador largo. Y después, debajito del supinador largo, viene el primer radial. De acá nada más. Pero este de aquí no se va a mantener aquí en la parte externa, sino que se va a ir ligeramente hacia la base del segundo metacarpiano. Primer metacarpiano, segundo metacarpiano. De aquí viene aquí. Segundo metacarpiano. Entonces tiene sentido que yo diga que sea extensor de la mano, porque está en la parte posterior de la base del segundo metacarpiano. Y también que sea, ¿qué cosa? AB. Dije, ¿que sea qué? Abductor, dije, ¿no? Ya, entonces, claro, porque si está en la parte externa también va a jalar. Va a jalar. Lo aleja. Ya está. Tercero, segundo radial. Este sí, entonces, origen, epicóndilo, ese sí. Segundo radial. Origen, epicóndilo. Por debajo pones inserción, apófisis, o bueno, no apófisis, simplemente pones cabeza del tercer metacarpiano. Cabeza del tercer metacarpiano. Origen, epicóndilo, inserción, cabeza del tercer metacarpiano. Entre paréntesis, si quieres pones, también está en la cara posterior, por si acaso, ¿no? O sea, la cabeza del tercer metacarpiano está en la parte posterior, ¿no? Cara posterior o parte posterior, ¿no? Ambos, tanto el primer como el segundo radial, se van a ir en la parte posterior de los metacarpianos, ¿no? El primer radial va hacia la base del segundo metacarpiano, parte posterior. Y el segundo radial va a la parte posterior, pero del tercero, ¿no? O sea, el primero con el segundo metacarpiano, el segundo con el tercer metacarpiano. Ambos en la parte posterior. Inervación, como el precedente. O sea, nervio radial. Nervio radial. Acción exclusivamente es extensor de la mano, nada más. Su acción exclusiva es extensor de la mano. Extiende. Justo este sí se está yendo pues al tercer metacarpiano, que estaría en la parte media, ¿no? Justo en el medio. Segunda, ayudas a extender la mano. Solo extiende la mano, nada más.
Y bueno, te decía, ¿no? Esto siempre va en orden, ¿no? O sea, va a ir primero el supinador largo, el primer radial, el segundo radial, y el más profundo va a ser el supinador corto, ¿ya? O sea, es como si tú lo tuvieras también a manera de ejemplo de cuatro planos, ¿no? Si quieres decirlo así. Eso es más superficial, sigue, y ese más profundo, va de superficial a mayor profundidad. Supinador corto, entonces inserciones, pones inserciones. Discúlpame, bueno, origen, no tendrás que poner origen, borde externo del cúbito, origen, borde externo del cúbito. Pones ahí, rodea al radio, es necesario que le pongas eso, rodea al radio, y ahí recién le pones inserción, inserta en la cara anterior del radio. Inserción, cara anterior del radio. Borde externo del cúbito, rodea al radio y se inserta en su cara anterior. Ahora sí pones inervación, rama posterior del radial. ¿Cómo? Rama posterior del radial. Inervación, rama posterior del radial. Su acción, su mismo nombre lo dice, es supina, no, o supinación, simplemente. Supinación. Así. Epicóndilo. Pones entonces ahí inserción. Inserción. Le vas a poner ahí algo curioso, tienes que ponerle ahí. Tienes que poner inserción. Su tendón, pones ahí. Su tendón termina en 3 lengüetas. Su tendón termina en 3 lengüetas. Inserción. Su tendón termina en 3 lengüetas, 2 puntos. Pero no es un tendón que acaba solo uno, sino que acaba en 3. Como una pata de pollo, si quieres decirlo. ¿Ya? Termina en 3 lengüetas, 2 puntos. Una media para la cara posterior de la segunda falange, una media para la cara posterior de la segunda falange, y las otras 2 laterales, una media para la cara posterior de la segunda falange y las otras 2 laterales para las caras laterales de la tercera falange. ¿Ya? Una media para la cara posterior de la falange media, o la segunda falange, y las otras 2 laterales para las caras laterales de la tercera falange. ¿Ya? Obviamente de los 4 últimos dedos, de los 4 dedos acá, no el pulgar, el pulgar. Su inervación del extensor común de los dedos también va a ser por la rama posterior del nervio radial. Rama posterior del radial. Rama posterior. Rama posterior del radial. Acción, extensión de las falanges
Acción, extensión de las falanges de la mano, obviamente. Y también de la mano sobre el antebrazo. Acción, flexión de las falanges de la mano y de la mano sobre el antebrazo. Acción. Flexión de las falanges de las manos y de la mano sobre el antebrazo. Y de la mano sobre el antebrazo. Sigue entonces el extensor propio del meñique. Extensor propio del meñique. Su origen igual que el anterior, porque es un músculo epicondilio. Pero si quieres, para que le pongas algo un poquito más exacto, cara posterior del epicóndilo. Cara posterior de epicóndilo. Cara posterior de epicóndilo. Inserción, dos falanges, en las dos falanges del pulgar. Inserción en las dos falanges, disculpa, del pulgar, digo. Del meñique, ¿ya? Su inervación es la misma, o sea, rama posterior del radial. Y su acción simplemente es extensor del meñique, nada más. Extensor del meñique. Sigue entonces cubital posterior. Origen, igual, epicóndilo. Origen, epicóndilo. Inserción, extremidad superior. Extremidad superior y posterior. Extremidad superior y posterior del quinto metacarpiano. Extremidad superior y posterior del quinto metacarpiano. La inervación del cubital posterior va a ser igual que el anterior. O sea, rama posterior del radial. Ojo, no porque se llame cubital posterior es que va a ser inervado por el cubital. El cubital anterior, sí. El cubital anterior sí está inervado por el cubital. Pero el cubital posterior, ¿por quién? Rama posterior del radial. ¿Ya? Función, extensor y aductor de la mano. Función, extensor y aductor de la mano. Aductor de la mano. Ya está. Anconio. Es un montón. Sí, pero ya va a acabar ya. Sí. Faltan 5 nomás. Y de ahí. Y de ahí sigue faltando.
Falta bastante. A ver, nervio mediano, su recorrido, sus relaciones con los músculos. Epicóndilo, ¿verdad? Epicóndilo. Acuérdate que el anconio es músculo externo. Epicóndilo, inserción, parte externa del olecranon. Parte externa del olecranon y borde posterior del cúbito. Origen, epicóndilo, inserción, parte externa del olecranon y borde posterior del cúbito. Que básicamente sería lo mismo, ¿no? Porque, bueno, el olecranon pertenece al cúbito. Inervación, pones ahí nervio radial, nada más, nada de rama externa, de rama anterior, rama posterior, no. Solo nervio radial. Acción, extiende el antebrazo sobre el brazo. Extiende el antebrazo sobre el brazo. Y ya sabes que al anconio se le conoce como el músculo propio del codo. Anconio. Es pequeñito, ¿no? Como lo vieron en el dibujo. Extiende el antebrazo sobre el brazo. Sigue entonces el abductor ya para el segundo plano, porque hemos acabado con los músculos del primer plano. Segundo plano, abductor largo del pulgar. Origen, cara posterior del cúbito. Origen, cara posterior del cúbito. Coma, ligamento interóseo y radio también. Cara posterior del cúbito, ligamento interóseo y radio. Inserción, parte externa de la extremidad superior, del primer metacarpiano. Parte externa superior. Cuando se hablan de parte superior, se están refiriendo a la base en sí. Se están refiriendo a la parte externa de la base del primer metacarpiano. O sea, ese acá sería. Bueno, esa es mi primera falange, segunda falange. Acá. O sea, mi primer metacarpiano, acá en su base. En un lado externo. Hasta acá estoy, entonces. Acá. Primer metacarpiano. Bien. Inervación. Este sí es inervado por la rama posterior del radial. Inervación, rama posterior del radial. La pregunta sería entonces, ¿cuál es el nervio más importante en la región posterior del antebrazo? Nervio radial. ¿Cuál? Nervio radial. Nervio radial, pero específicamente. La rama posterior. Rama posterior del nervio radial. De acuerdo, rama posterior. ¿Y en la región anterior? Región anterior. ¿Quién? Mediano. ¿A excepción de quién? Cubital anterior por el nervio cubital. O sea, esas cositas tienen que quedar de claro. Así como les decía, ¿no? El músculo más...